Noticia con audio. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, fue impresionante la manifestación de ayer a Plaza de Mayo, 400.000 personas en conmemoración del 48º aniversario del golpe de 1976. La figura fuerte que tiene esa manifestación es Estela de Carlotto, que en definitiva hizo un llamamiento básicamente para tratar de que Milei se vaya lo más rápido posible del gobierno. Con nuestro mensaje, primero que nada, y con una sonrisa. La contraparte la tenemos que decir. Si él dice blanco y es negro, hay que decir no. En los lugares en que ustedes nos llaman para ponerlo en el pueblo, lo que pensamos. Pero después hay muchas cosas que es un extraño personaje. Entonces, yo digo que por ahí hagamos algo para que cambie o que se vaya rápido, una de dos. Bueno, escuchábamos a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, donde decía esto: hagamos algo para que cambie o se vaya. Abuelas, como todo, cada vez que cambia un presidente, pidió una audiencia con el presidente, no se reunieron. La relación entre los organismos de derechos humanos y el gobierno nacional está rota, básicamente. El gobierno nacional entiende que el discurso de los organismos de derechos humanos, el posicionamiento de los organismos de derechos humanos, no es el correcto. Así lo hizo saber con el video que publicó ayer. Y lo está haciendo saber también con una discusión que está llevando adelante respecto de la utilización de las Fuerzas Armadas en lo que tiene que ver con el control de la seguridad interna en la Argentina. Sobre esto, a ver. Reafirmamos que la participación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos. Todavía falta mucho. Los principales civiles del terrorismo de Estado continúan en su mayoría impunes. Son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos también exigimos juicio y castigo ya. Y seguimos reclamando y preguntando: ¿dónde están los cuerpos de nuestros desaparecidos? Bueno, ahí lo que escuchábamos también a Estela de Carlotto diciendo, esto es en el discurso de ayer de Plaza de Mayo, esto es un discurso que se lee, pero que está consensuado por todos los organismos de derechos humanos, todas las organizaciones de derechos humanos, donde hablaba sobre el rol de las Fuerzas Armadas. Petri, el ministro de Seguridad, y Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad y el ministro de Defensa, quieren modificar la ley para que las Fuerzas Armadas actúen internamente. Ponen el ejemplo de Rosario. Esto es algo en lo que la vicepresidenta Victoria Villarroel también está en desacuerdo. Una Victoria Villarroel que cruzó a Estela de Carlotto, por lo que escuchábamos antes, esto de que se canse, así se vaya, que decía, bueno, a nadie la votó. Bueno, Estela de Carlotto no fue candidato a nada. Con lo cual no la votaron claramente. Sí, la vicepresidenta dijo que el 56% votó a Milei y que le dijo no, entre otros, también a Estela de Carlotto. Claro. Esto fue lo que dice la vicepresidenta Victoria Villarroel. Axel Kicillof estuvo en la marcha, el gobernador de la provincia de Buenos Aires también. Ellos vienen a reprimir, nosotros venimos a defender y marchar por el futuro. Así que este 24... porque hace falta de nuevo, venimos a reafirmar por último que fueron 30.000 compañeros y compañeras. Por la memoria, la verdad y la justicia están presentes. Y siempre. Bueno, un Kicillof que llegó a la Plaza de Mayo arriba del camión de Madres de Plaza de Mayo. ¿Sí? Un camión que llevaba un acoplado donde había un montón de gente, entre los que había políticos, había artistas. Me parece que el dato más llamativo de todo esto es un Kicillof entrando por Avenida de Mayo con este camión que llevaba, que a la derecha iba parado el Cuervo Larroque, el ex titular de la Cámpora.
que iba gritando junto a la gente Kicillof presidente y ese tipo de cosas. Sí, incitaba, bueno, se los vio abrazados cantando también que venga el gorila de Milei. Claro, sí. Decía bueno, el inicio de una canción conocida, en este caso, que cantaban juntos. En el inicio del día de ayer, el gobierno difundió un spot, bastante polémico, interpelando, entre otras cosas, a la historia de los 30.000 desaparecidos, poniendo a una persona que había perdido a su papá y a su hermana a través de la guerrilla en el año 74 y un montonero que se adjudicaba el haber dicho él que eran 30.000 desaparecidos, pero que después un poco el mensaje de él era casi arrepintiéndose de lo que fue el movimiento montonero. Esto lo moderó, lo condujo el spot Juan Bautista el Tata Joffre, que es un ex de la CIDE, además de periodista. Vamos a escucharlo. No se contó de manera completa la historia por varias razones. Lastimosamente se hizo por plata. El secretario de Derechos Humanos era Eduardo Luis Duhalde, que junto con su socio en el estudio Rodolfo Ortega Peña eran los abogados del ERP. Y se hizo por plata, porque hubo un reconocimiento a quienes habían destrozado la Argentina o a quienes iban a destrozar la Argentina y se quedaron con mucho dinero. No era gratis esto que se hacía. Los organismos de derechos humanos de la nación cobraban el diezmo por la plata que se daba. La otra razón es que cómo iban a condenar al terrorismo si el terrorismo estaba en el gobierno de Kirchner. Estaban en el poder. Bueno, ahí lo escuchábamos al Tata Joffre en un video que grabó el Gobierno Nacional en el Salón Blanco de la Casa Rosada, un video que llevó varias semanas de grabación, porque después lo fueron compaginando a último 12 minutos momento. duraba. Sí, 12 minutos, bastante largo, un error histórico del Tata Joffre. Ortega Peña lo matan en el 74, lo mata la AAA, con lo cual no participa de lo que él dice que el exsecretario de Derechos Humanos, Duhalde, y su socio Ortega Peña hacían con los organismos de derechos humanos. Lo cual ya ahí marca un poquitito. Pero bueno, eso lo que muestra es el posicionamiento que tiene el gobierno nacional respecto de la década del 70, la dictadura cívico-militar que sufrió la Argentina, en donde vuelve a plantear esto de la teoría de los dos demonios. Sí, ayer después veía un tuit de Ariel Jalad, un periodista, politólogo muy reconocido, que señalaba que el hermano del Tata Joffre, claro, Ricardo Joffre, fue subsecretario general de la presidencia de Videla y formaba parte del codo a codo con el general José Villarreal, mano derecha de Videla. Claro. Sí. Lo vinculaban rápidamente al Tata Joffre a través de su familia con el proceso militar y puntualmente con el presidente. Y el Tata Joffre fue el titular de la CIDE, lo que hoy es la AFI, pero de la CIDE del gobierno de Carlos Menem, que está relacionado obviamente como uno de los impulsores del indulto. Bueno, sí, totalmente, el indulto a los militares. Vamos a escuchar a María Fernanda Viola, justamente una de las protagonistas del spot del gobierno. Era un domingo, íbamos a almorzar a la casa de mis abuelos paternos. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos paternos, mi mamá, que cursaba un embarazo de 5 meses, baja a abrir la puerta del portón para que entrara el auto de mi papá. Y bueno, comenzaron las estampidas, tiros. Mi papá, como estábamos María Cristina y yo en el asiento de atrás, baja del auto para resguardarnos y empieza a correr hacia la esquina de calle Ayacucho y San Lorenzo, y ahí lo rematan de un tiro en la espalda. Cuando lo matan a mi papá, que lo mató en el 74, era gobierno constitucional. Ya no tiene nada que ver con el 76, porque mi papá lo matan en el 74. Bueno, ahí escuchamos a María Fernanda, que también aparece en el video, es la hija. No, y que no tenemos duda, esto fuera de broma, no tenemos duda que es terrible lo que le pasó a ella también. Sin ninguna duda. Terrible, porque por ahí no se pone, es como que todos los muertos por la guerrilla, es como que no importa la muerte que sufrieron. No, obviamente que sí. Esto tiene que ver, y en una parte del video de los 12 minutos queda bien claro, tiene que ver con esto de igualar el dolor de unos con el dolor de otros, como
pero en la búsqueda no de una reconciliación, sino de un resarcimiento, y así queda claro en el video de los 12 minutos. Claro. Porque Joffre dice en un momento, bueno, lo hicieron para ganar plata, la familia de los guerrilleros. Bueno, una forma es compensarlo de esa manera con la familia del otro bando, por decirlo de alguna manera. Bueno, Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, sobre por qué no va a la marcha, básicamente ella, y la adjudica como que esa marcha ya tiene un tinte político. Antes, todos los sectores de cualquier mirada política podían participar de una recordación del 24 de marzo. ¿Quién puede participar ahora? Nada más que ellos. ¿Qué pasa si yo voy a una marcha el 24 de marzo? Me matan. ¿Por qué? Porque lo han convertido en un instrumento, en una daga contra el que piensa distinto. Lo deformaron, lo destruyeron. Bueno, ahí escuchamos a Patricia Bullrich, que de joven tuvo su militancia en las organizaciones peronistas y hoy dice esto. Sí, lo mismo dijo para el 8 de marzo, acá nos recordaban. Y a la mujer. El Día de la Mujer, de que no pueden participar de eso. A ver, la marcha del 24 de marzo siempre fue una marcha política. No es una marcha, no es el Día de la Primavera. Es una marcha política, donde hay un posicionamiento político. Patricia Bullrich no está en ese posicionamiento, está en otro posicionamiento. Seguramente irá a otras marchas o participará de otros eventos. Digo, no, me parece, no entiendo el reclamo de si voy, nos tratan mal. Bueno, pasa que ella desconoce a esa gente que marcha el 24 de marzo. Bueno, vamos a escuchar a Luis Caputo, al ministro de Economía, básicamente anunciando que los jubilados ahora pasan a ganar 172.000 pesos más bono, con lo cual hay un incremento, de acuerdo a lo que considera el ministro, del 64% de los haberes para los jubilados. Ahora la nueva jubilación mínima va a ser 172 más el bono, pero digamos 172 contra 105, si hace 172 dividido 105 menos 1%, te va a dar 64% de recomposición. Tiene claro que la oposición va a decir que licuaron... pero por eso te dice, claro, le estamos dando 64, ¿cuánto fue la inflación en enero? 20, en febrero 13,2. Le estamos dando 64. ¿Querés incluir los 25 de diciembre? Aún así. O sea, se terminó, el jueguito político. A ver, la mínima es 134.000 pesos. No es 105, 134.000 pesos, con lo cual llevarlo a 172.000 más el bono no se computa, con lo cual queda por afuera. No es 64 la cuenta que hace el ministro, pero bueno, hoy salió publicado en el boletín oficial cómo va a ser el ajuste, y el ajuste empieza a partir de junio y hay que tomar la inflación de abril. Sí, lo cual ahí vamos a ver, se supone que el gobierno está viendo una inflación a la baja y de un dígito. Ahí van a perder bastante más los jubilados de la cuenta que habíamos hecho antes de cuánto iban a perder. Bien, el ministro de Economía también sobre la inflación. Yo tengo expectativas que va a suceder más rápido. Para mí ya de hecho sucedió. Lo que pasa es que el índice no lo refleja, pero hoy la inflación, ya está corriendo a niveles de un dígito. Y además hemos... ¿Cómo está corriendo la inflación de alimentos? En general, sí. Yo veo que sí. En alimentos en particular, en la tercera semana de marzo se planchó. Y sobre todo soy más optimista porque la mayoría de los precios relativos ya los hemos corregido, ¿no? Tipo de cambio, combustible, en parte tarifas, o sea, alimentos. Entonces, lo que fue mucho de la recomposición de precios relativos ya pasó. Estamos bajando la inercia inflacionaria y estamos controlando muchísimo la emisión. Bueno, los datos importantes de lo que dice Caputo en esto es, primero, que están controlando la emisión. Esto significa que sigue habiendo emisión, no que no hay emisión, sino que es menor en todo caso. Y lo otro es que prevén una inflación a la baja. Prevén una inflación de esa manera, en menos de, o por lo menos en un dígito. Esto es un 9% de inflación mensual. Y esto es en relación a lo que veníamos hablando de cómo iban a ajustar la movilidad jubilatoria.
7:16 de la mañana. It's the music that we choose. It's the music that we choose.